del Señor. Amén. Dígale que está al lado suyo. Esto le va a parecer medio sensacionalista, pero usted va a ver que vamos a ser bastante bíblico hoy. Dígale al que está al lado suyo, lo que viene es grande. Dígale sin miedo, confíe. Dígale creyéndole, lo que viene es grande. Gloria a Dios, el servicio pasado hablábamos mucho, ahorita nuestra hermana Yeser hablaba acerca de ver hacia atrás, ¿sí? De agradecerle a Dios por todo lo que hemos hecho, pero también hay que ver hacia adelante. ¿Sí o no? Los discípulos de Jesucristo tuvieron un encuentro con él en un monte en Galilea, y después que el Señor le da instrucciones, el Señor asciende al cielo y ellos se quedan viendo al cielo, y un ángel del Señor le dice que venga hacia allá arriba. Ese que se fue vendrá. Vean hacia adelante. Amén. Bueno, vamos a estudiar la Biblia en Ageo capítulo 2, versículos del 6 al 9. Vaya buscándolo allí. Cuando lo tenga allí me dice amén. Si no lo tenga no diga amén porque la mentira no es de Dios o yo. Ageo capítulo 2, versículos 6 y 9. Oye, no está Ramón, ya Ramón hubiese dicho amén. Gloria a Dios, hay 2 o 3 que lo tienen. Muy bien, vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y en presencia del Espíritu Santo en este lugar. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria a esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén? Yo voy a pedir con todo respeto que se ponga de pie una vez más, sí, y vamos a orar a Dios, vamos a pedirle a Dios que hable a nuestras vidas. Yo no sé usted, pero yo estoy anhelante de que Dios hable a mi vida. De que cada día desbarate mis marcos de referencia, mis estructuras, mis convicciones que de pronto todavía no se abordan a la palabra, que Dios termine de desbaratarla a través de su palabra. Amén. Y quiero que oremos en relación a eso. Padre eterno, Dios todopoderoso, a ti sea la gloria y la honra. Te damos gracias, Señor, por el privilegio inmerecido de poder estudiar, de poder escudriñar tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra impacte, Señor, lo más profundo de nuestro ser. Que desarraigue de nuestro corazón, Señor, todo lo que no procede de ti, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, todo lo que se levanta en nombre del conocimiento de Dios se ha echado fuera de este lugar. Y te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que hables a nuestras vidas, Dios eterno, con contundencia. Que renueves nuestro entendimiento, que nos ayudes a transformar nuestras conductas conforme a tu verdad. Tu palabra es verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento allí. Ageo, uno de los profetas del Nuevo Testamento, llamados profetas menores. Y Ageo se encuentra profetizando dentro de uno de los periodos proféticos que pudiéramos determinar como más importante para el pueblo de Israel, aunque de pronto no lo discernían. Este profeta Ageo profetiza, valga la redundancia, poco antes de lo que se llama el periodo oscuro o el periodo intertestamentario, ese periodo de 400 años que está entre entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Para los que no saben, ahí hay un espacio de 450 años aproximadamente que se llama el periodo oscuro, porque durante ese periodo Dios no envió palabra profética. Dios no habló a su pueblo a través de nadie. Pero en este periodo, casi llegando a ese tiempo, Dios envía palabra profética a través de Ageo, pero no solamente a través de Ageo, envía palabra profética también a través de Zacarías y también de Malaquías. Entonces, en ese periodo, Dios está enviando 3 profetas. Quiere decir que Dios tiene algo importante que decir. Ellos no sabían que iba a pasar bastante tiempo en el que Dios no iba a hablar, pero Dios le estaba mandando suficiente palabra. A veces nos puede pasar así, ¿sabe? A veces dice, Señor, pero ¿por qué no te escucho? Oye, porque te hablé bastante y tú no me prestaste atención. Ay, mamá. Yo recuerdo cuando yo estaba chamo en el evangelio,
Una canción de Alex Campos, ¿se acuerdan? Los sonidos del silencio. Y él habla de ese momento. Y yo en un momento de mi vida sentía, oye, ¿verdad, Señor? ¿Y por qué tú no me hablas? Porque es que Dios nos habla y a veces nosotros nos hacemos los sordos. ¿Sí? Y entonces queremos justificar porque, ay, Señor, perdóname, perdóname. Tú sabes que yo soy débil. No, yo te hablé y simplemente desobedeciste. Y Dios le está enviando en este tiempo 3 profetas para hablarle de un tema muy importante. Fíjense, ¿qué había pasado aquí? Y presten atención a esto. En esta porción que acabamos de leer, en estos 4 versículos, se lee la expresión y dijo Jehová, o dice Jehová, o Jehová habla, en esos 4 versículos 5 veces. Pero en el libro de Ageo, que son apenas 2 capítulos, 25 veces el profeta dice, y dijo Jehová, y dijo Jehová. O sea, hermanos, esto es importante. O sea, el mensaje que había ahí para ese pueblo era importante. Ahora, ¿qué pueblo era ese? Era el pueblo que acababa de regresar a Jerusalén, a Judá, después del cautiverio. Habían pasado 70 años en Babilonia, entre Babilonia, Persia y toda esta gente. Ya el rey Ciro había dado un edicto para que ellos volvieran a su tierra y había vuelto la primera oleada. Es diferente a lo que nosotros de pronto podemos comprender cuando vemos Nehemías. Resulta que Nehemías es de la tercera oleada. O sea, cuando regresan a Jerusalén y Judá, hay una primera oleada donde viaja Zorobabel, donde viaja un sacerdote llamado Josué. Esa es la primera oleada. En la segunda oleada llega Esdras, que los tenemos en nuestras Biblias, y en la tercera, para la reconstrucción de los muros de alrededor de Jerusalén, llega Nehemías. Entonces, el primero que llega es Zorobabel. Cuando llega Zorobabel con el sacerdote Josué, que llega a ser sumo sacerdote, ellos lo primero que hacen es establecer un altar para adorar a Dios. Y lo voy a leer en Esdras capítulo 3, versículo 2, dice así. Entonces se levantaron Jesúa es Josué, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocausto, como estaba escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Es decir, cuando ellos llegan, libres del cautiverio, llegan y pisan su tierra y dicen, por fin somos libres de este cautiverio. ¿Cuántos son libres del cautiverio aquí? Levanten la mano a ver. Gloria al Señor. Lo primero que determinan es hay que adorar a Dios. Y hermano, eso es algo que no debe pasar diferente con nosotros. Aquellos que hemos sido libres del cautiverio debemos vivir para adorar a Dios. ¿Cuántos lo creen? Ellos viven, ellos determinan, oye, lo primero que nosotros vamos a hacer, ahora que Dios nos ha devuelto lo que es nuestro, vamos a adorar a Dios. Ahora, pero la cosa no estuvo fácil. Nosotros leemos muchas veces en Nehemías, cuando hemos compartido sobre Nehemías, o hemos escuchado predicaciones sobre los Tobías, sobre los Zambalá, ¿se acuerdan? Que era resistencia para la reconstrucción, gente que, oye, se lo quería poner bien difícil y no quería que ellos reconstruyeran las murallas de Jerusalén. Esdras capítulo 4, versículo 4-7, no sé si lo tienen por allí, Esdras 4-7 nos dice lo siguiente, para que vean la resistencia y la dificultad que ellos tenían para reconstruir. En este caso, el templo. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en los días de Artajerjes escribieron Bislán, Mitridates, Tabeel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta era en arameo. Si usted se da cuenta, hay 4 reinados donde la gente no desistió. O sea, eso no fueron un mes ni 2 meses, fueron años que ellos estuvieron ahí luchando, esforzándose, pero con mucha dificultad. Y a la final, ¿sabe qué pasó? Toda esa resistencia, toda esa dificultad tuvo resultado. La obra, la reconstrucción del templo se detuvo. Se cansaron, se agotaron. Además de eso, había insatisfacción en sus corazones, porque trabajaban mucho, trabajaban arduamente, pero el producto de su trabajo no era suficiente.
Ageo capítulo 1, versículo 6 dice, han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abriga, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Resistencia y oposición y había, pero también había desánimo, desaliento, porque oye, qué cosa más dura, que cualquier parecido con la realidad, y ustedes saben, que tú trabajes y que no te alcance. Hermanos, se desalentaron, se desanimaron y se detuvieron. Dejaron de hacer la obra que el Señor les mandó a hacer. Y ese es el escenario en el que aparece este profeta Ageo. Esta gente llegó bien animada, empezaron a trabajar, a servirle al Señor, después vieron que la cosa no era tan fácil, oye, y se fueron desanimando. Ahora, mi amado hermano, yo sé que ya Dios está hablando a tu vida como habló a la mía. ¿Por qué? Porque nosotros también somos así. Nosotros muchas veces arrancamos con mucho fuego, con mucha pasión, cuando llegamos al Señor o cuando nos asignan alguna responsabilidad, pero a medida que la cosa se va poniendo difícil, oye, como que ya no está tan fácil. Y hermanos, quiero hablarte de parte del Señor en esta hora. Sí, hay dificultad. Sí, hay resistencia. Pero no te olvides de los discípulos de Jesús cuando iban en la barca, remando con el viento contrario. Bien difícil estaba la cosa, le habían servido al Señor y lo estaban obedeciendo, pero el viento iba fuerte y se levantaba, pero ellos seguían adelante. ¿Y qué dice Juan? Que el Señor, y viéndolos remar con gran fatiga, llegó a ellos. Así que quiero animarte a que no te rindas. Sigue, porque Dios está viendo que a pesar de las dificultades tú sigas adelante. ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso al Señor entonces. Muy bien. Ahora, algo que ellos no entendían y que muchas veces también nosotros no entendemos, es lo que le dice a Ageo en el versículo 10 del capítulo 1. Es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosecha. Ay, mamá. La cosa estaba siendo difícil, pero era por su causa. Era por su causa. En Ageo capítulo 1, versículos 7 y 8, dice Ageo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. El profeta Ageo les hace ver, les hace notar, ustedes están haciendo sus casas, están organizando sus trabajos, sus fábricas, sus empresas. Para eso no hay desánimo. Pero para poner a Dios en primer lugar sí hay. Porque ¿qué representaba, mis amados hermanos, la construcción del templo? La reconstrucción del templo para ellos significaba que ellos le daban una posición, le daban un lugar de importancia dentro de su pueblo a Dios. Cuando ellos no hacen eso, Dios les llama, epa, venga acá, ustedes se están encargando de todo lo que ustedes quieren encargarse. Están haciendo sus casas bien bonitas, bien artesonadas. Dice que incluso la madera que era exclusiva para hacer los templos, ellos lo estaban haciendo para sus casas bien lujosas, pero el templo lo habían olvidado. Y entonces el Señor le dice, ya yo no quiero esa madera. Le dice, reflexionen, suban al monte, traigan madera y edifiquen. Entonces el llamado de atención de Ageo, o de Dios por parte de Ageo, es: encárguense de mis asuntos. Ustedes necesitan volver a encargarse de la construcción de mi templo. Yo sé que yo te está pensando en las 4 paredes, y aquí sí piensa en esa, pero hay un templo más importante del que ya vamos a hablar. Y ese es el llamado, y le dice, reflexionen, ¿sí? Meditad en vuestros corazones. Y de verdad, hermano, eso es lo primero que nosotros todos tenemos que hacer, meditemos en nuestros corazones. ¿Qué debemos meditar en nuestros corazones? Primeramente, oye, de verdad, ¿en qué lugar está Dios en mi corazón? ¿Es Dios de verdad el primero, el más importante? Y le dice,
reflexionen, mediten. Ahora, vayan al monte. Fíjense algo, habían aserraderos, ¿sabían? Habían depósitos de madera. Pero no le dice vayan a un depósito de madera, le dice ¿a dónde? Vayan a la fuente. Vayan y talen. Trabajen para buscar lo que necesitan para la reconstrucción. Y podemos alegorizarlo aquí. Pero nosotros también. ¿Cuál es nuestra fuente? ¿Cuál es nuestra fuente? ¿Cristo? Gloria a Dios. ¿A quién tenemos que ir? A Cristo. A veces es difícil, sí es difícil. Tengo que salir a trabajar a las 4. No puedo orar, sí puede, parece más temprano. Vaya al monte, corte la leña y venga y reedifique el templo. Y eso lo necesitamos cada uno de nosotros. Porque, hermano, yo voy a confesar mi pecado. Ustedes saben que siempre lo hago. No tengo ningún problema con eso. Hay momentos en los que yo no he puesto a Dios de primero. Y cuando yo no pongo a Dios de primero, yo tengo que ir al monte. Ir a la presencia de Dios. Buscarle y reedificar mi vida. Porque lo más importante debe ser la presencia del Señor. Amén. Ahora, llegamos al texto que leímos. En este texto que leímos, en Ageo capítulo 2, versículos del 6 al 9, Dios comienza a hablar acerca de lo que va a pasar cuando ellos obedezcan. Si ellos se dedican a construir el templo y construyen el templo como efectivamente pasó, Dios dice, yo voy a hacer algo. O sea, voy a decir Omar, si Omar se dedica a buscar a Dios, a poner a Dios en primer lugar, yo voy a hacer algo en la vida de Omar. Eso básicamente es lo que está diciendo allí. Si Roberto se dedica a ir al monte, a buscar madera, a construir mi templo, a buscar mi presencia, a ponerme en primer lugar, oye, yo voy a hacer algo en la vida de él. Yo no sé si usted está entendiendo esto. Eso es lo que está diciendo allí. Ahora, lo primero que dice es, entre el versículo 6 y 7, vamos a ver si lo pone allí, 2, 6, 7. Ageo 2, 6, 7, ajá. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Lo primero que él dice, si ustedes construyen ese templo, si ustedes me obedecen, si ustedes me ponen en primer lugar, oye, yo envío al amado de las naciones. Dios da entonces una promesa mesiánica. Yo voy a llenar esta casa de mi gloria, pero también vendrá el deseado de todas las naciones. Ahora, el deseado de las naciones es Jesús. Ahora usted dice, pastor, pero yo no deseaba ningún a Jesús cuando yo estaba en el mundo. Pero deseaba lo que Jesús da y usted no lo sabía. ¿Cuántos cuando estaban en el mundo deseaban tener paz? Verdadera paz. ¿Y quién la da? Solo Cristo la da. ¿Cuántos deseaban ser verdaderamente amados? ¿Ah? Hay algunos que se ponen como el green que no quieren a nadie. No, hermano, pero ¿es por qué? Porque te sentiste defraudado en el amor en algún momento. Pero sí todos, hermano, no hay uno que no desee ser amado. ¿Ah? ¿Y tú sabes quién te da verdaderamente amor? Dios. Cristo. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es amor. Lo dice la Biblia, ¿dónde? En el capítulo 4, versículo 8, primero de Juan, no se lo voy a cantar. Pero usted se conoce el corito. ¿Sí? Dios es amor. Entonces, la gente está necesitando amor, está necesitando paz, está necesitando justicia y se meten en muchísimas cosas, pero realmente lo que anhelan, lo que necesitan, lo que desean es a Cristo sin saberlo. Por eso es su tarea darlo a conocer. Es su tarea presentárselo. Entonces, lo primero que él dice lo primero que da es una promesa mesiánica. La reconstrucción
oye, apunta a que Dios, a que Cristo se manifieste. Ahora, fíjense algo, ¿no? Ese templo se reconstruyó. Ese templo se reconstruyó, se terminó de reconstruir. Y un día nació un niño en Belén, hablamos de eso la semana pasada. Y él había prometido que su gloria se manifestaría en ese templo. Ahora, la Biblia nos habla de manifestaciones de la gloria de Dios en el tabernáculo y en el templo anterior. ¿Sí? En el tabernáculo se manifestaba la gloria de Dios, lo que llaman la Shekinah, que era tan grande que Moisés tenía que salir, no podía entrar. O sea, la presencia de Dios era palpable, pesaba allí en ese lugar y Moisés no podía entrar. Esa era la Shekinah, esa era la gloria, la presencia de Dios en ese lugar. Cuando Salomón consagra el templo que hace, un templo hermoso, grandioso, esplendoroso, ya vamos a hablar de eso, cuando él consagra ese templo y lo presenta a Dios y ora a Dios, dice también que desciende la presencia de Dios a ese lugar, la Shekinah, la gloria, y todos tienen que salir. Todos salen de ese templo. Pero la Biblia no registra que eso haya pasado en este templo. Pero Dios prometió una gloria mayor. Pero ¿sabes qué? La Biblia nos muestra que el Rey de Reyes y Señor de Señores, que había nacido en Belén, a los 12 años, estaba allí. El Hijo de Dios, Dios mismo, estaba allí, en ese templo, conversando con los maestros de la ley. Y los maestros de la ley se maravillaban. Y se emocionó nosotros hoy aquí. Si chamo, sí sabe. Mano, ese chamo es súper dotado. Ese es Asperger, ese es una cosa de esa. No, hermano. Era Dios encarnado que estaba allí. Era la gloria de Dios mismo, era Dios mismo allí en ese niño. Ahora, después cuando comienza su ministerio también lo vemos allí, ¿sí recuerdan? Predicando en el templo. Demandando pureza en el templo. Cuando volteó las mesas de los cambistas. ¿Sí recuerdan? De los vendedores de animales. Ahora, entonces, ¿ese templo vio una gloria mayor o no vio una gloria mayor? A Jesús mismo, el Hijo de Dios, caminando entre esas paredes. ¿La tierra tembló o no tembló? Cuando Jesús fue crucificado en el Gólgota, pero ¿qué pasó en el templo? La tierra tembló. El templo se estremeció y el velo del templo del lugar santísimo se rasgó. ¿Recuerdan? Eso se cumplió. Ahora voy. Esas promesas se cumplieron. Pero en ese templo hay una gloria aún mayor que está plasmada en Zacarías y aún en Apocalipsis. Todavía hay mucho por ver y de eso no vamos a hablar porque tendríamos que meter otra predicación aquí en relación a eso. Pero lo cierto es, mi amado hermano, preste atención a esto, es que la profecía de Ageo sobre la venida del Señor a ese lugar se cumplió. Hace rato nuestra hermana Yesel decía algo mientras dirigía. ¿Cuántos esperan la venida del Señor? Hermano, eso va porque va. Y si hay algo en lo que nosotros debiéramos estar atentos, de verdad, es a la venida del Señor. Algo grande que llegó fue Jesús. A Belén, a Nazaret, a Galilea, a Jerusalén. Y algo grande que ha de venir es nuestro Señor Jesucristo, su segunda venida. Denle un aplauso al Señor. Ahora, hay algo importante que Dios le dice a este pueblo a través del profeta Ageo, que está en el siguiente versículo, Israel, el versículo 8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Ay, mamá, agárrese de la silla ahí, hermano. ¿Tú sabes qué hace
que nosotros dejemos de colocar a Dios en primer lugar? El aspecto económico. El aspecto económico. Esta gente no la estaba pasando bien económicamente. Voy a volver a leer el versículo 6 del capítulo 1. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen. Y entonces, ¿cómo diezmo? ¿Cómo ofrendo? Como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Tenían excusa para no trabajar en la obra del Señor porque, Señor, yo tengo que dedicarme a proveer para mi familia. Y tú sabes que la cosa está difícil. Ahora, yo le decía a mi esposa, ¿sabes qué, mi amor? Es que los profetas no están para ser empáticos muchas veces. ¿Sí? La empatía es que, cónchale, tienes razón, mi hermano. De verdad, la situación está difícil. Yo entiendo de verdad. Oye, que tú no puedas traer un diezmo, que tú no puedas ofrendar, que tú no puedas compartir para esto, que tú no puedas hacer esto. Yo lo entiendo realmente. Pero los profetas no hacían eso, hermano. Los profetas le decían lo que decía Dios. Dios le dice, mío es el oro, mía es la plata. ¿De qué temes? Y ese mensaje debe llegarnos a nosotros hoy. Porque a nosotros nos pasa que de verdad trabajamos y no nos alcanza. ¿Sí? No nos rinde. Y tenemos miedo. Yo conversaba de esto con unos pastores en una oportunidad y le decía, ¿sabes qué pasa? ¿Qué nos pasó a muchos de nosotros? Que entre el año 2016 y 2017, hablando específicamente del contexto venezolano, cuando comimos bastante mango y bastante arepa yuca de auyama, de verdad, oye, la vimos difícil. Yo vi a mi hijo comerse una arepita y voltear el plato y quedar con hambre, y eso a mí me ponía el corazón chiquitico porque él no tenía más nada que hacer. Entonces yo me dije a mí mismo, mi hijo no va a volver a pasar por esto. Y entonces, ¿sabes qué me pasó? Que mi seguridad vino a entender cómo alimentar a mi familia. Y eso era lo más importante para mí. Y en ese sentido hay áreas en las que yo dejé a Dios de lado. Y el Señor le dice a través del profeta Ageo, mío es el oro, mía es la plata. Ponga el versículo ahí, mi hermano, otra vez el 2:8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Hermano, no temas, no tengas temor. Su palabra lo dice. No he visto justo desamparado, ni su simiente, ni su descendencia, ni sus hijos que mendiguen pan. Tus hijos no van a pasar trabajo si tú colocas a Dios en primer lugar. ¿Cuántos dicen amén? Y no estoy hablando del aspecto económico. Estoy hablando de todo, hermano. Coloque a Dios en primer lugar. Uno de los textos más populares después de Juan 3:16, ¿sí? Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice después? Ajá, dígalo fuerte. Y todas las cosas os serán añadidas. Ah, ¿verdad que es bien popular? Pero buscamos a Dios primeramente. Eso es lo que demanda. Busque a Dios primeramente. Hermano, yo tengo que testificarlo. Yo creo que hay algunos que conocen el testimonio, pero otros no. Y quiero contarlo. Hace varios meses, en abril específicamente, yo estaba sentado ahí en la oficina y me llamó alguien, un pastor, para que fuera a predicar a su iglesia. Y me llamó para que vaya a predicar a su iglesia y yo en el momento le digo, no, hermano, del miércoles para el domingo. No puedo, tengo un invitado. Venía el hermano Johan a predicar por ahí. Yo le digo, no puedo. Y el hombre me insiste, ven para que compartas, pastor. Queremos que nos compartas las palabras y que pases un rato con nosotros, que vengas con tu familia. Y bueno, voy. Digo yo, bueno, pero ¿para qué yo me recito, Señor? Si yo digo que cada vez que me ponen a hacer algo, eres tú. Y voy.
Cuando voy allá, predico y después que predico, sube el muchacho, el pastor, un pastor joven, que es hijo de pastores. Y el hombre comienza a hablar acerca de cómo su papá llevaba el ministerio pastoral. Él comienza a hablar cómo su papá pasaba trabajo, que el ministerio pastoral no era fácil, que era difícil, que nadie sabía si ellos comían y no comían. Y yo estoy ahí sentado en primera fila escuchándolo. Y yo, sí, es verdad, Señor. Nadie sabe, nadie sabe. Pero él está hablando de su papá. Y yo estoy ahí, nadie sabe, Señor, así es de verdad. Y de pronto el hombre dice, y gracias a Dios nosotros pudimos trabajar y ayudar a mi papá, queriendo que alguien lo ayudara. Nosotros lo ayudamos y le compramos un carro a mi papá y salió adelante. Y yo, gloria a Dios. Y dice, pastor, y nosotros también hemos visto tu ministerio. Y yo, tú sabes, ahí bien evangélico todavía, allí, ese es el Señor que ve el ministerio. Gracias, Señor, porque tú ves el trabajo que hago. Y dice, hemos visto tu ministerio, pastor. Y hemos visto que a pesar de que no tienes carro, tú vas, vienes, haces la obra del Señor y no te detienes. Y para gloria de Dios lo digo. Y hemos visto tu trabajo, pastor. Y hoy tú no te vas de aquí sin carro. Estas son las llaves de tu carro, está parado allá afuera. Y ese caballero que usted ve por allí, me lo dio el Señor así. Porque de él es el oro, de él es la plata. Yo no tenía para comprar un carro. Yo no predico en esa iglesia, sino una sola vez fui a predicar, hermano, ni recuerdo sobre qué fue. Pero Dios ve. Y quiero animarte, amado hermano, amada hermana, no tengas temor. Sírvele al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Ponlo en primer lugar. A veces será difícil. A veces habrá resistencia, como lo tuvieron allí con Sanballat, con Tobías y con todo, durante 4 reinos, oposición, y se detuvieron. Y Dios le envió un profeta, le envió 2, le envió 3. Y si te detuviste, yo como profeta de Dios te hablo en esta hora, hermano, es hora de que te levantes y que sigas haciendo la obra a la que el Señor te llamó. ¿Cuántos dicen amén? Todo es de Él es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. Todo es de Dios. No hay nada que Dios no pueda hacer. ¿Sabe? En ese tiempo yo le oraba al Señor por una moto. Mi fe era por una moto. Me gusta la moto, pero además, bueno. Y me metía con un bolso por allá y hacía otra cosa. Y yo, Señor, tú sabes, y dame la moto. Y ajá, llevo esto con tanto, sumaba esto con esto, pero entonces después lo gastaba y ahí estaba mi fe ahí. Y el muchacho me dice, pastor, queríamos comprarte una moto porque sabemos que te gustan las motos, pero el Señor no dijo que no era una moto, que era un carro. Porque es que no se trata de mi capacidad, no se trata de tu capacidad, sino de la de Dios, y Dios es el dueño de todo. Amén. Bueno, gloria al Señor. Algo más que le dice entonces en ese pasaje es que Él tiene preparado algo más grande. Si ellos obedecen, si ellos construyen o reconstruyen el templo, lo que viene es grande. Dígale que está al lado ahora. Si reconstruye, lo que viene es grande. Ah, ya no es lo mismo, ya no es tan sensacionalista, ¿verdad? Si reconstruye, lo que viene es grande. Si colocas a Dios en primer lugar, lo que viene es grande. Amén. Oye, pastor, pero eso tú no lo pusiste en el flyer. Lo que viene es grande. Vamos a leer el versículo siguiente, Isra, el 9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amén. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ahora preste atención a esto. La gloria de ese primer templo, hermano, era una cosa espectacular. No había otro templo como ese. Ese era un templo cubierto de oro en todo su interior. Las dimensiones, los materiales de construcción eran impresionantes.
Además de eso, reposaba allá dentro del arca del pacto. La presencia de Dios misma se manifestó en su inauguración. O sea, una cosa, hermano. O sea, realmente tenía un esplendor. Y dice la palabra del Señor en Esdras que cuando este templo se construyó, los jóvenes se alegraban y gritaban y se reían y gozaban y disfrutaban, pero los más ancianos, los que habían visto el primer templo, que debían estar ya por cerca de sus 80, 90 años, lloraban. ¿Saben por qué? Porque este segundo templo no se parecía en nada al primero. No tenía todo el oro, no tenía el arca del pacto y la presencia de Dios no había descendido en ese momento. Pero Dios dice, la gloria postrera de este templo será mayor que la primera. Lo que viene para este templo es mucho más grande. Hagan lo que yo les estoy diciendo. Ahora, ya lo adelanté un poco. Pero algo que nosotros vemos, mis amados hermanos, es que en medio de ese templo caminó nuestro Señor Jesucristo. Ahora, físicamente, materialmente, ese templo no le llegaba al anterior, para nada. Pero lo que iba a pasar en él era más importante. Espiritualmente, era mucho más grande. Hermanos, Dios quiere manifestar cosas mucho más grandes en nosotros. Cosas mucho más importantes. Más allá de las cosas materiales que nosotros podamos tener. Más allá de darnos el negocio que pedimos, más allá de darnos el carro que no esperamos, más allá de darnos cualquier otra cosa. Dios quiere manifestar su gloria en nosotros y a través de nosotros. Eso es lo que el Señor quiere. Para este año, si Dios te usó este año, Dios quiere usarte mucho más. Dios quiere usarte muchísimo más. Dios está hablando un tiempo en el que ya no iba a dar más palabra. Durante casi 400 años hasta que apareciera Juan el Bautista diciendo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya llegó uno, ya está uno entre nosotros del que no soy digno ni siquiera de atarle los cordones de su calzado. Hasta ese momento, más nada. Pero ¿sabes qué, mi hermano? El pueblo que estaba allí escuchó. ¿Tú sabes cuál fue la respuesta del pueblo? La respuesta del pueblo fue arrepentimiento. La respuesta del pueblo fue entender que de verdad no estaban colocando a Dios en primer lugar. Y esto lo hace con Ageo y lo hace con Zacarías. Son los dos profetas que animan para la construcción del templo. Pero después viene Malaquías. Malaquías predica o profetiza cuando ya el templo está construido. El templo había quedado bien construido, pero entonces ¿sabe qué hacía el pueblo? Llevaban las ofrendas y llevaban una y otra cosa. Oye, ¿cómo era el cordero que tenían que llevar? Vamos a ver quién sabe. ¿Cómo era el cordero que tenían que llevar? Sin mancha, sin defecto, ¿sí? Ajá. Y resulta que el que veían con la oreja mocha así doblada, el más feíto de la manada, llévalo para el templo. ¿Sí? Entonces, ¿sabes qué pasó? La gente empezaba bien, pero a medida que iban avanzando, oye, iban a desplazando a Dios del primer lugar. Y eso tiene que ser un llamado de atención para nosotros. Porque pasó, llegaron, Zorobabel y Josué hicieron un altar. La cosa se puso difícil, dejaron a Dios de lado. Enviaron a Ageo y enviaron a Zacarías. Oye, otra vez vamos, Dios de primero. Empezaron a reconstruir el templo. Construyeron el templo. Oye, pero después, bueno, vamos a volver a lo mismo nosotros y dejamos otra vez a Dios de lado. Bueno, vamos a llevar las ofrendas, vamos a llevar ahí para cumplir con eso. Pero Dios no. Yo quiero lo primero y lo mejor. Y pruébenme ahora en esto, si no abriré las puertas de los cielos hasta que sobreabunde. Entonces, si usted se da cuenta, mi amado hermano, el que Dios de verdad se manifieste de manera especial en nuestras vidas depende de la forma en la que nosotros le tratamos a Él.
¿Por qué? Porque Dios no es injusto ni alcahueta. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Por eso Pablo felicitaba a los filipenses. Voy a leer Filipenses capítulo 4 de versículo 10, y si quieres lo pones ahí. Filipenses 4:10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Quiero que lo compartí la vez pasada. De lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. ¿Sigue? No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sigue? Sin embargo, preste atención a esto, hasta aquí quería llegar. Bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Pablo le está hablando a una iglesia que le apoyaba en el ministerio, que le ayudaba, ¿ok? Le ayudaba con dinero para sus necesidades. No es que busque dádiva, sino que buscó, fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Eso que ellos hacían, eso que ellos ayudaban al ministerio, ¿ok? Que ellos participaban en la expansión del evangelio, aún con su economía, dice, no es que yo busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Es decir, la forma en la que ustedes participan en la expansión del evangelio habla de la forma en la que ustedes se relacionan con Dios. Busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Sigue? Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Sigue, Isra. Mi Dios pues suplirá. Aquí está. Ustedes tienen a Dios en primer lugar. Ustedes se encargan de la expansión del evangelio. Y mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermano, Dios no es injusto. Coloque a Dios en primer lugar y Dios se encarga. Termino con esto, hermano. Dios envió a 2 profetas para mandarles la reconstrucción del templo y a otro para que le adoraran en el templo de forma correcta. Y ciertamente el pueblo respondió con arrepentimiento. Y cuando yo preparaba esta predicación, de verdad que mi corazón no pudo más también que responder con arrepentimiento por las veces en que no he colocado a Dios en primer lugar. He colocado mi necesidad, he colocado mi comodidad, he colocado cualquier otra cosa y he dejado de hacer de pronto lo que Dios me demandó que hiciera. Y yo quiero que nos pongamos de pie, iglesia. No le voy a pedir que pase aquí al frente, pero sí que incline su rostro. Y que si usted ha dejado de colocar a Dios en primer lugar en algún momento, usted le pida también perdón a Dios. Porque Dios quiere hacer más cosas. Dios quiere hacer más contigo, Azaro. Más y más. Dios quiere hacer más contigo, Ana. Más. Más, Steven. Más. Lo que Dios tiene para nosotros es grande, David. Es grande. Yurli, hay más de Dios. Omar, hay más de Dios, Omar. No tengan temor, porque hay más. Lo que viene es grande, pero depende de la posición en la que nosotros coloquemos a Dios. Y si colocamos a Dios en primer lugar, lo veremos hacer cosas mayores de las que ha hecho hasta ahora. Y yo no sé cuántos lo quieren. Yo quiero ver más de Dios en mi vida. Levante la mano allí si usted quiere ver más de Dios en su vida. Entonces dígale: Señor, te pido perdón.
Porque en algunos momentos no te he colocado en primer lugar. Porque me he dejado vencer, Señor, por el temor, por la presión, por el cansancio. Porque las dificultades me han envuelto, Señor, y me he rendido. Pero hoy estoy aquí, Señor, para pedirte tus fuerzas, para pedir tu ayuda, Señor. Tú eres mi ayudador, tú eres mi consolador, Señor. Fortaléceme en esta hora, Señor, porque quiero ver más de ti, Señor, este 2026 que está por llegar, Dios eterno. Quiero ser instrumento en tus manos, vasija, Señor, en la que tú derrames tu presencia. Y hoy te digo como el salmista, Señor, escudriña mi corazón y ve si hay en mí, oh Dios, camino de perversidad, Señor. Límpiame más y más, Señor, dice tu palabra, y seré más blanco que la nieve, Señor. Que mi alma quede libre de toda malicia, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Hazme entender sabiduría durante este tiempo, Señor. Y que yo pueda colocarte en todo, Señor, en primer lugar, Dios eterno. Que así como ese pueblo, Señor, movió su corazón a la reconstrucción, Señor, nosotros movamos nuestro corazón a la reconstrucción de una relación plena contigo, Señor. Que es lo que tú nos estás demandando, Señor. Porque lo que hacemos, Señor, lo que hagamos con este lugar, Señor, con estas 4 paredes que tú nos has entregado, Señor. Lo que hagamos con el ministerio que tú nos has dado, Señor, solo será reflejo, Señor, de la relación que tenemos contigo, Dios. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, por esta congregación, por todo lo que tú has hecho en ella y con ella durante este año, Dios amado, Dios todopoderoso. Y permite, oh Dios, que podamos ver cosas mayores, Señor. Yo creo, Señor, que lo que viene es grande, Señor. Que la gloria postrera de esta casa, oh Dios, será mayor que la primera, Señor. Y que no tiene que ver con el esplendor o el lujo, Señor, del local anterior, Señor. Que tiene que ver con el corazón, Señor, de los creyentes y de los congregantes en este lugar, Señor. Que deciden, Señor, volcar su corazón a ti, Señor, y colocarte en primer lugar, Dios eterno, para que el deseado de las naciones sea conocido de todos allá afuera, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Creo, Señor, que lo que tienes para esta iglesia es grande, Dios eterno, Dios todopoderoso. Ayúdanos, Dios, a reconstruir, Señor, nuestras armas, nuestros corazones y nuestra relación contigo, Dios eterno, para visualizar tu poder de manera especial cada día de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Dios le bendiga, iglesia.